El calendario aprobado por la comisión ha sido citado para las 17 horas y 30 minutos don Gabriel Pérez Villalta. Llámese al compareciente, por favor. Sí. Buenas tardes, don Gabriel. Toma asiento, por favor. Muy bien. Buenas tardes. Se hace constar que el compareciente está presente de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara 24 de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación. Los derechos que le asisten ya le han sido comunicados en el requerimiento de comparecencia y a mayor abundamiento los tiene a su disposición en el escaño por si desease consultarlos. ¿Desea no obstante que esta presidencia se lo recuerde o será por instruido? Bien. Será por instruido. Tal y como se le comunicó en tiempo y forma, su comparecencia ha sido requerida para que en su condición de exalcalde del Ayuntamiento de Ayer preste testimonio sobre la situación y circunstancias de los hechos objeto de investigación, en especial sobre la autorización de la obra de construcción de la residencia geriátrica La Minería en Felechosa. Como también se le comunicó, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente los grupos parlamentarios podrán, por un tiempo aproximado de unos 30 minutos, formularle preguntas de acuerdo con el siguiente orden: Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Foro Asturias y Grupo Parlamentario Socialista. Por último, podrá el compareciente intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por un tiempo máximo de 5 minutos si lo desea. La comparecencia se desarrolla en sesión pública, se graba y se publica en el diario Sesiones de la Junta General, que podrá consultarse en la página web de esta Junta. ¿Desea hacer una exposición previa? Muy bien. Pasamos, por lo tanto, al turno de preguntas. En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto, del cual yo soy portavoz. Durante este turno de preguntas ostentará la presidencia de la comisión la vicepresidenta, doña Esther Landa. Muy bien, don Gabriel, usted fue alcalde del Ayuntamiento de Ayer hasta noviembre del año 2010, creo recordar, ¿no? 28 años. ¿Qué fue? 8 años. 28 años fue el alcalde, ¿no? Además, usted fue presidente de ACOM, de la asociación que reunía a los ayuntamientos de las comarcas mineras, ¿no? Sí. Me eligieron en votación. En esa asociación, digamos, ¿se consiguió por intervención de esa asociación o fueron ustedes los que presionaron de alguna manera para que el 30% de los fondos mineros dedicados a infraestructuras fuesen gestionados por los ayuntamientos, ¿no? El 30% del volumen anual de los fondos mineros eran para obras locales. Sí, que cada ayuntamiento elegía las obras que creía que debería pedir. Sí. Pues cada ayuntamiento era muy libre de elegir qué obras y de qué tipo de infraestructuras o de lo que fuera eran las que debía o quería pedir. Uh-huh. Entonces, pero con absoluta libertad. Cada ayuntamiento tenía... Cada ayuntamiento era el que... Sí, cada ayuntamiento decidía qué obra quería hacer. Dentro de el reparto que se había consensuado entre todos los ayuntamientos, grandes, pequeños y medianos, que tenían una cantidad, según el número de habitantes y todo esto, tenían una cantidad. Ahora, por ejemplo, un ayuntamiento tenía 100.000 euros. Uh-huh. De ahí no se podía pasar. A ese acuerdo llegamos de un reparto equitativo no solamente por el número de habitantes, pero fundamentalmente por el número de habitantes.
Y usted ahora, viéndolo en perspectiva, en fin, desde esa, digamos, atalaya privilegiada de 28 años de alcalde y de presidente de ACOM, ¿considera que esa fue una decisión adecuada para gestionar esos fondos mineros? ¿Vale? La de que cada ayuntamiento libremente eligiese las obras que consideraba y que quería hacer. Después, sin pasarse de la cantidad que hemos compartido todos los partidos. Todos los partidos nos habíamos reunido y hemos dicho, bueno, pues uno pequeño, por ejemplo, Riosa. Riosa tiene 90.000 euros. No debe pasarse de 90.000 euros. Y todo eso lo votábamos en el reparto, y el reparto era el que se hacía, y cada uno lo empleaba en aquello que quería, si era una carretera, si era un colegio, si era... Y eso luego había que llevarlo a unas mesas, ¿no? Las mesas regionales de la minería, donde estaban representados. Sí, pero en eso era distinto ya. A partir de ahí, bueno, los sindicatos también tenían, ya sabían lo que el reparto habíamos hecho. Normalmente no se oponían al reparto que había cada uno. Hombre, salvo algún caso en el que, bueno, pues en vez de hacer esta carretera vamos a hacer esta otra. Y entonces eso se llevaba a la mesa, y en la mesa se discutían tanto las cantidades de las infraestructuras como las cantidades que tenían pensado los sindicatos. Había una discusión, una negociación para que si era una autopista de tal sitio a tal sitio, pues discutíamos, y al final, si los que estaban de acuerdo, lo aprobaban. Pero que, por lo tanto, entonces en esa mesa, digamos que la opinión de la parte de los sindicatos mineros, de los sindicatos de la minería, era una opinión importante también respecto a las infraestructuras locales. En este caso no, porque habíamos llegado al acuerdo de que los sindicatos respetaran la opinión de los ayuntamientos. Cada ayuntamiento tenía, como dije antes, unas infraestructuras que elegía, y esas los sindicatos normalmente prácticamente siempre no se oponían, las respetaban. Luego ellos hacían otras propuestas, o cosas que pretendían hacer, y que nosotros, pues, salvo que no estuviéramos muy de acuerdo, pues lo aprobábamos. Bien, mire, bueno, voy a preguntarle ya sobre el geriátrico de Flechosa, el geriátrico que promovía el Montepío de la minería. Ese fue el primer proyecto, digamos, estrictamente sindical que se financió en cuanto a infraestructura directamente por los fondos mineros, ¿no? Usted apoyó en esas mesas, apoyó de forma muy decidida y muy intensa la construcción de esa infraestructura. Y si no llego a apoyar, ¿con qué cara me presento en el Concejo de ayer? Que no apoyo yo que se haga allí un geriátrico. Lo importante es que se hiciera, y cada ayuntamiento de todos los partidos fueron pidiendo, hicieron sus gestiones para pedir que se hiciera allí. Oviedo lo quiso hacer allí, Mieres lo quiso hacer allí, y yo quería hacerlo en ayer. Esta vez acerté, pero otras veces no. Bueno, bien, quiere decir que a usted le parecía que esa era una infraestructura necesaria, fundamental, y la apoyó sin fisuras. Era casi 100 puestos de trabajo en aquel momento, y se calculaba. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Yo de eso no sé nada. Intento no ir para allí pronto, pero de eso no sé nada. O sea, no voy ni a tomar un café allí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque cuanto más lejos esté de allí, mejor, porque eso significa que cualquier día iré para allí a vivir. Ya. No, pensé que era por otro tipo de razones. No, una cuestión biológica, digamos, ¿no? Biológico, tengo algunas razones, sí. Bien. La tramitación del expediente municipal, porque eso el ayuntamiento cedió a
al Montepío los terrenos sobre los que se construyó, o una parte, al menos. Sí. Según nos dijeron, sobre todo en el Montepío, había muchísimos pretendientes ¿Sí? para esa obra. Entonces, pues en esa obra, nosotros como ayuntamiento de Aller, más obligación que conseguir que se hicieran ayer. Y si no, ¿cómo me presento yo ahí? Pero ¿y cedieron los terrenos? Pedimos los terrenos que se los compramos al Ayuntamiento de Mieres. Se los compraron al Ayuntamiento de Mieres. Sí, ¿Eran del Ayuntamiento de Mieres? Eran del Ayuntamiento de Mieres. Las Pedrosas, creo que se llamaba. El prado ese, el terreno ese. Y entonces... Pero ¿y por qué no lo cedió el Ayuntamiento de Mieres ya? Porque si lo cedía, lo iba a ceder y lo iban a hacer en Flechosa. Con lo cual al Ayuntamiento de Mieres lo que le gustaría es que lo hicieran en Mieres. Pero la finca estaba en Flechosa. Entonces, como estaba en Flechosa... Y bueno, entonces ustedes cedieron los terrenos. La tramitación de ese expediente municipal de cesión de los terrenos, hubo que modificar también la ordenación urbanística, ¿no? Sí. Aprobar un plan parcial específico. Y encima tuvimos, bueno, me correspondió a mí como alcalde, que abrir un expediente a la minería, al Montepío, porque empezó antes de tener la licencia. Y entonces le sancionamos con 6.000 euros. ¿En qué fecha empezaron más o menos? ¿Usted lo recuerda? De fechas no me pregunte, porque ya hace 4 años que no estoy allí. Sí. Y de fechas puedo decir la verdad o puedo equivocarme completo y absolutamente, porque fechas hay miles. Que si el plan parcial, que si tal, que si la cesión inicial de los terrenos, la cesión final, la modificación del plan urbanístico. Entonces, eso, acordarme todas esas fechas, imposible. Bueno, se lo digo, el acuerdo por el cual, se revisa el plan parcial general de ordenación urbana del Ayuntamiento de Aller, el acuerdo de la cuota es del 15 de enero del 2010, la aprobación del expediente de expropiación es del 20 de junio del 2011. La cuota es la que... Y el anuncio de la aprobación inicial del plan parcial es de 5 de enero del 2010. Por eso lo decía lo de las fechas, lo que pasa es que usted no lo recuerda, porque lo curioso es que hay un expediente de expropiación del 20 de junio del 2011 y yo creo que las obras se habían iniciado ya antes. Es que no lo oí bien. Que había de 20 de junio del 2011 y la aprobación por la cuota... Es que yo ya no era alcalde. Ya no era alcalde usted lo había dejado a finales del 2010, ¿no? Creo que era en junio de 2011, creo. Ya. Porque luego la titularidad de la finca se transmite por una cesión del ayuntamiento del 22 de enero del 2009. ¿Y usted cree que ya habían iniciado la obra antes? ¿O ya...? Porque ¿cuándo fue cuando abrieron ese expediente sancionador? Creo, no sé si era en el 10, o en el 9 o en el 10, se habían iniciado las obras, entonces mandé al inspector de obras, es el más cualificado que tenemos allí, para estas cosas, lo mandé a informarme. Me informó que estaba la obra haciéndose. Entonces, decreté no sé si es la palabra adecuada, decreté una inspección y abrir un expediente, y fue cuando lo sancionamos con 6.000 euros. El proyecto original de la residencia de la minería contemplaba la construcción de una depuradora, ¿no? Sí. Y al final esa depuradora se construyó. Vamos a ver, la depuradora, hablo por lo que recuerdo de entonces, ahora ya hay otro alcalde, pero la depuradora, había un plan que era de hacer una depuradora ahí y otra depuradora
en Ferechosa hay otra depuradora en El Pino. Entonces era hacer 3 depuradoras, pero como estaba en marcha, que no me acuerdo de si gobernaba a nivel nacional el PP o el PSOE, si había una posibilidad que se la planteamos a la Confederación Hidrográfica y dijimos, si vamos a hacer 3 depuradoras seguidas, como ya está en marcha el plan estatal de hacer una nueva, vamos a ver, unas nuevas depuradoras de Cabañaquita para arriba, pues creímos que era oportuno solicitarle que dejaran una depuradora solo, que se hiciera una depuradora solo para los 3 sitios, no para ir repitiendo depuradora y depuradora y depuradora. Y la Confederación lo aprobó. La Confederación lo aprobó. Pero al final, entonces la depuradora... Es que todavía el plan que va subiendo la tubería para arriba, hasta Ferechosa, esa todavía no ha acabado la obra. Entonces, cuando acabe la obra... Entonces ahora la residencia de saneamiento, ¿cómo está conectada? ¿Está conectado...? Bueno, la residencia, si es la traída de agua, si es el alcantarillado, si es la traída de agua, el agua viene de la parte alta de que va en dirección al puerto de Braña, que es, bueno, San Isidro es el nombre más conocido, pero es puerto de Braña, y entonces lo de el alcantarillado pues está haciéndose con un plan estatal. Ahora mismo no recuerdo la cantidad de dinero, un plan fuerte, y a partir de ese momento ya tenemos un alcantarillado que sería el que surtiría a la residencia, surtiría al pueblo de Ferechosa y surtiría al pueblo del Pino. Pero como la Confederación aceptó que no siguiéramos haciendo depuradoras sin parar, sino que fuéramos un poco racionales, pues está sin hacer todavía, porque no ha llegado todavía al alcantarillado ni para arriba de Ferechosa, que es donde tiene que llegar. Muy bien, pues muchas gracias por sus respuestas. Yo no le voy a hacer más preguntas. ¿Vale? Muchas gracias. Para el turno de preguntas tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida.